Bueno, hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 5, el cual el tema general es el modelo de datos relacional. Este tema nos dice que una base de datos relacional es aquella cuya estructura lógica está formada por nada más que una colección de datos, una colección de relaciones, perdón. Dentro de este tema abarcan varios subtemas. Uno de ellos es la comprensión de las relaciones. Nos dice que en la comprensión de las relaciones, antes de todo cabe recalcar que el modelo de datos relacional es el resultado del trabajo de un hombre, el Edgar Kutt, es el nombre del señor. Durante la década de 1960, el Dr. Kutt, aunque entrenado como matemático, trabajó con los modelos de datos existentes. Su experiencia lo llevó a crear que eran formas torpes y antinaturales de representar las relaciones de datos. Por lo tanto, regresó a la teoría de conjunto matemático y se centró en la construcción conocida como una relación. En el 1970 saca su documento con todo el trabajo que hizo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la comprensión de las relaciones. Nos dice que en la teoría del conjunto matemático, una relación es la definición de una tabla con columnas, que son los atributos, y filas, que son las tuplas. Dice también que dentro de la comprensión de las relaciones existen, a primera vista dice que una relación se parece mucho a un archivo plano o una parte rectangular de una hoja de cálculo, por lo que parece una relación. Sin embargo, debido a que tiene sus fundamentos en la teoría del conjunto matemático, una relación tiene algunas características muy específicas que se distinguen de otras, como quiera, de otras formas rectangulares, o sea, por ejemplo, cada una de estas características, nos dice que cada una de estas características forma la base de una restricción que será aplicada en el sistema gestor de bases de datos. Vamos a hablar de uno de los temas que abarca la comprensión de las relaciones. Nos habla de las columnas y características de la columna. Dice que una columna de una relación tiene varias propiedades, que son las siguientes, las que están aquí. Las tablas tienen que tener un nombre único, o sea, tiene que haber un nombre único dentro de las tablas. Como quiera, esto nos dice que dos o más tablas dentro de un mismo esquema van a poder tener el mismo nombre. O sea, las columnas van a poder tener el mismo nombre entre varias tablas de un mismo esquema. Por ejemplo, en algunas circunstancias, por ejemplo, una sola tabla debe tener nombres de columnas únicos. Eso sí, porque si quiere llamar a una tabla y esa tabla contiene dos nombres del mismo, o sea, dos nombres que sean iguales, va a generarse problemas, ya que no sabría a cuál columna en sí está llamando. Por ejemplo, si quieres poner nombres, otra cosa, déjame ver, teléfono, o yo qué sé, digamos que le pones teléfono y al otro le pones teléfono, o sea, en la misma tabla le pones dos veces teléfono, no vas a saber a qué columna se está refiriendo. Ahora, si pones teléfono 1, teléfono 2, sabe cuál es específicamente el que está llamando. El dominio nos dice que los valores de una columna se dibujan de uno y solo un dominio. Como resultado, como quiera, se dice que las relaciones son homogéneas en columna. También dice que cada columna de una tabla está sujeta a una restricción de dominio. Dependiendo del sistema gestor de base de datos, va a poder permitirse crear sus propios dominios. Y estos serían como que ya más específicos y se van a poder que puedan adaptarse a las columnas que hayan creado, ¿no?
También nos dice que no hay conceptos posicionales. Esto nos trata de decir, en otras palabras, que las columnas se pueden ver en cualquier orden, como quiera, sin afectar el significado de los datos. Van a poderse ver en cualquier orden sin afectar ningún dato. También nos habla sobre las filas y las características de las filas. Dice que en sus propiedades tiene que solo un valor de la intersección de una columna y fila. Esto quiere decir que una relación no permite atributos multivalor. Unicidad. Esto quiere decir que no hay filas duplicadas en una relación. Una clave principal, como quieran, es una columna o una combinación de columnas con un valor que identifica de forma exclusiva cada fila. Por ejemplo, siempre y cuando se tengan claves primarias únicas, también tienen filas únicas. También nos dice que vamos aquí a ver que hay otro tema, las dos tienen en común que no hay conceptos posicionales. Como pueden ver en la columna y en la fila, tenemos el mismo tema, la misma propiedad que las caracteriza a los dos, que como quiera también nos dice que las filas se pueden ver en cualquier orden sin afectar el significado de los datos. Ahora también dentro de existen los tipos de tablas. Nos habla sobre que existen las tablas base y las tablas virtuales. Las tablas base son las principales del esquema, como quieran las que están en el diagrama, las más principales. Ahora, las tablas virtuales se podría dar como ejemplo las vistas, ya que estas se almacenan en la memoria principal, pero solo cada que se ejecuta una consulta. Siempre están así actualizándose, y bueno, a estas de aquí se las conoce como tablas virtuales. También nos dice que el uso de tablas virtuales beneficia a un sistema gestor de base de datos, ya de varias maneras. Como quiera, dice que en primer lugar permite que el sistema gestor de base de datos mantenga las tablas de consultas intermedias en la memoria principal, lo que les estaba diciendo antes, en lugar de almacenarlas en el disco, mejorando el performance de las consultas, como quiera. También dice que permite que las tablas que violen las reglas del modelo de datos relacional puedan existir en la memoria principal sin afectar a la integridad de los datos, o sea, la integridad de la base de datos, como quiera. Y también ayuda a evitar la fragmentación de los archivos de base de datos y las superficies de discos, evitando las operaciones repetidas de escritura, lectura y eliminación en tablas temporales. Ahora dice también que existe una notación para estas relaciones. Por ejemplo, se verán instancias de relaciones a lo largo de todos estos videos. Y este es uno de los ejemplos de lo que vamos a utilizar. Pero nos dice también que normalmente no incluimos datos en una relación al documentar esa relación. Una forma común de expresar una relación es la manera siguiente. Que hasta que cargue la imagen, bueno, ya cargo enseguida. Por ejemplo, dice, ahí por ejemplo, podemos ver que dice aquí en el S dice clientes, que como quiera sería la tabla, la relación, y aquí están el encabezado de cada columna, que como quiera irían sus atributos: el número de cliente, el primer nombre, el último nombre, el teléfono. En la imagen que nos dan, en las imágenes que nos dan, también ahí podemos ver la tabla ya con datos, y se puede ver que sería la respuesta de lo que nosotros hayamos consultado, dependiendo de lo que queramos ver, ¿no? Ya. Ahora también en este capítulo, dentro de este capítulo también nos habla sobre las llaves primarias. Las llaves primarias nos dice que permiten identificar de forma única
cada fila de una tabla. Estas llaves primarias también nos dicen que no deben contener valores nulos, y esto se lo conoce como integridad de la entidad. Por ejemplo, también nos dice que existen claves primarias naturales, como la del capítulo pasado, que hablamos del número de factura, que ese sería una clave principal, o sea, una clave primaria natural. Al respecto a los valores nulos, que también se lo conoce como valor desconocido, ¿no? Dice que suponiendo que tienes una fila con una clave primaria nula, entonces estaría bien, pero puede darse el caso que en el momento que se introduce un segundo dato nulo, se ha perdido como quiera la propiedad de unicidad, como quiera que ya no es única, y eso no se puede dar en las llaves primarias. Por lo tanto, se prohíbe rotundamente la presencia de datos nulos en cualquier columna de llave primaria. Esta restricción, conocida como integridad de entidad, como lo dije aquí, será aplicada por un sistema gestor de base de datos siempre que los datos se introduzcan o se modifiquen. Ya. También nos dice que las llaves primarias, para identificar a la gente, un ejemplo para llegar a esto es que nos podemos preguntar lo siguiente: ¿se podrá utilizar un número social? Hablando de Estados Unidos, dando como ejemplo en Estados Unidos utilizan como identificación el número social. Pero suponiendo que dice que, o sea, es que nos da un ejemplo, el libro nos da un ejemplo donde nos habla sobre las universidades, suponiendo que para alguna clase o un curso que quieran abrir virtualmente, tienen que poner a los alumnos la clave, suponiendo que pongan el número social como llave primaria, tienen que empezar con el número social. Ahora, si es un alumno del extranjero, ¿cómo va él a ingresar si no tiene un número social, ya que es de otro país? Ahí se dan datos falsos, o sea, se pone un número que ya da la universidad, como quiera. Pero se puede dar el caso que, como el libro nos dice, que hay un caso en el que un alumno aprobó todas las materias, pero recién le cambiaron en segundo semestre o segundo año el número social, ya que consiguió sacarlo. Entonces, cuando se iba a graduar y tenían que ver que todos los requisitos cumplan, le dijeron que faltaba todo un semestre completo porque los datos estaban con otro número social, cosa que no se perdían los datos. Por eso es que dice que la respuesta sería no. Nos dice que también que las llaves primarias, ya dado esto, lleva a importantes cualidades de las llaves primarias. Por ejemplo, nos dice que debe ser una clave primaria, debe ser algún valor que sea altamente improbable que sea nulo. Y también nos dice que un valor de clave principal nunca debe cambiar. Dentro de las llaves primarias también nos dice que deben evitar identificadores significativos, ya que estos tienden a cambiar, generando inconsistencias de los datos entre las tablas. Nos dice que se debe utilizar identificadores arbitrarios o también concatenaciones de identificadores arbitrarios. Esto de las concatenaciones es como quiera la unión de varias columnas para crear una sola llave primaria. Bueno, también nos habla que aquí vamos a hablar sobre las llaves primarias concatenadas, es decir, dos o más columnas que forman la clave principal de la tabla. Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí,
Este es un ejemplo de una orden, del detalle de la orden, como quiera, para ver la cantidad, el número de orden, el número del producto y la cantidad que llevó, para ver a detalle que de esta orden se llevaron tales productos. Como pueden ver, aquí tenemos una llave primaria entre el número de orden y el ítem, y el número del ítem, como que el número del producto. Entre las dos sería una llave concatenada. Nos dice también que existen propiedades adicionales para las llaves concatenadas. Dice que una clave primaria concatenada debe estar formada por el número más pequeño de columnas necesarias para asegurar la exclusividad de la clave primaria. También nos dice que siempre que sea posible, las columnas utilizadas deben ser identificadores sin sentido. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones de clave total, que dice que se puede tener una tabla en la que cada columna forme parte de la clave principal. Por ejemplo, existen en las tablas que tenemos una relación de muchos a muchos, tiene que haber una tabla de intermedio en la cual vamos a utilizar el ID de la orden o el ID del producto en una sola, para hacer un catálogo, supongamos, estamos hablando de un catálogo de libros. Entonces en una sola relación tendríamos todas las columnas como clave principal. Ahora vamos a hablar del siguiente subtema, el que nos habla sobre la representación de las relaciones de datos. He aquí el ejemplo que nos da el libro. Nos habla sobre una empresa que yo la voy a tratar como empresa X. Nos dice que cada una de las tablas en la ilustración es directamente análoga a la entidad por el mismo nombre en el diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, aquí la tabla orders nos dice que es identificada por un número de orden, una llave primaria única, como podemos ver aquí, y asignada por esta empresa X. También tenemos una tabla de ítems donde es identificada por un número de ítems que se podría decir que es otro identificador único arbitrario. Y como tercera tabla tenemos una donde los elementos nos dice qué elementos son parte de cuál pedido. Como se ha visto en el capítulo anterior, esta sería una relación de muchos a muchos. Bueno, por esa parte. También nos dice que cuando una tabla contiene una columna que es la misma que la clave principal de una tabla, la columna se llama clave externa o clave foránea. Y a continuación vamos a hablar de ellas. Nos dice que la clave externa o clave foránea pueden formar parte de la clave principal concatenada, como también no pueden ser parte de esto. Por ejemplo, tenemos un par de simples clientes de una empresa X, donde nos dice que la relación clientes tiene su número de cliente, el primer nombre, último nombre, teléfono, y pedidos tiene el número de pedidos, el número de clientes y el dato del pedido. La columna número de clientes de esta tabla, podría ser de la tabla orden, es una clave foránea que coincide con la clave principal de la tabla clientes. Representa la relación de unos a muchos, en lo que le estaba hablando antes. Ahora vamos a hablar sobre la integridad referencial. Nos dice que esto establece cada valor de clave externa no nula. Dice que debe coincidir con un valor de clave primaria existente. Lo que nos dice que lo que nos trata de decir es que el procedimiento descrito
en lo que estábamos hablando en antes, está bien, a menos de que por alguna razón no haya un número de orden en la tabla de pedidos para que coincida con una fila de la tabla de ítems, como quiera, de ítems de pedidos. Esta es una situación muy indeseable porque no se puede evitar los artículos ordenados si nosotros no sabemos qué cliente dijo o hizo ese pedido, ¿no? Por lo tanto, este modelo de datos relacional impone una restricción denominada la integridad referencial, que establece que cada valor de clave externa no nula debe coincidir con un valor de clave primaria existente. Las restricciones de integridad referencial se almacenan en la base de datos y se aplican automáticamente por el sistema gestor de base de datos, al igual que con todas las demás restricciones. Cada vez que un usuario ingresa o modifica datos, este sistema comprueba las restricciones y comprueba que se cumplen. Si se infringen las restricciones, no se permitirá la modificación de los datos. Las claves foráneas y las claves primarias de la misma tabla nos dicen que necesitan hacer referencia a una clave primaria. Por ejemplo, tenemos empleado, el ID del empleado, el primer nombre, el último nombre, el departamento y el administrador, el ID del administrador. Esto nos dice que un administrador también es un empleado. Por lo tanto, el identificador de administrador, aunque se denomina de una forma diferente a la ID de empleado, es en realidad una clave externa que hace referencia a la clave principal de su propia tabla. Por lo tanto, el sistema gestor de base de datos siempre se asegura de que siempre que un usuario ingrese un identificador de administrador, ese administrador ya existe en la tabla como empleado. Ahora vamos a hablar sobre las vistas, también conocidas como tablas virtual, como lo dije anteriormente. El mecanismo de estas nos dice que pueden contener datos de más de una tabla, y estos datos siempre van a estar actualizados. Nos dice que el modelo de datos relacional incluye la forma de proporcionar a los usuarios finales su propia ventana en la base de datos, una que esconde los detalles del diseño general de la base de datos y prohíbe el acceso directo a las tablas base, es conocidas como vistas. ¿Por qué utilizar las vistas? Es recomendable utilizar las vistas porque proporcionan un mecanismo de seguridad significativo. Esto quiere decir que al restringirlas a los usuarios la visualización de porciones de un esquema al que no deberían tener acceso. También nos dice que las vistas pueden simplificar el diseño de una base de datos para usuarios tecnológicamente poco sofisticados. También nos dice que, puesto que las vistas se almacenan como consultas con nombre, se pueden utilizar para almacenar consultas de uso frecuente y complejas. Las consultas se pueden ejecutar mediante el nombre de las vistas en una consulta simple. Nos dice que, al igual que otros elementos estructurales en una base de datos relacional, las vistas se pueden crear y destruir en cualquier momento. Sin embargo, dado que las vistas no contienen datos almacenados, pero solo especifican de una consulta que genere una tabla virtual, agregar o quitar definiciones de vistas no tiene ningún impacto en las tablas base, en las tablas principales, como quiera, o los datos que contienen. La eliminación de una vista creará problemas solo cuando se utilice en un programa de aplicación y el programa que no se modifique porque funcione con la vista o una tabla de bases diferentes. Otro tema que nos abarca el modelo de datos relacionales son los diccionarios de datos. Nos dice que en estos encontraremos diferentes tipos de información. Por ejemplo, las definiciones de las columnas que componen cada tabla, las restricciones de la integridad colocadas en las relaciones, la información de seguridad, qué usuario tiene el derecho de realizar qué operación en cada tabla. También las definiciones de otros elementos como vistas y dominios.
que se discuten en otro capítulo, lo discutiremos más adelante. Dice que cuando un usuario intenta acceder a los datos de alguna manera, un sistema gestor de base de datos relacional pasa primero al diccionario de datos para determinar si los elementos de la base de datos que el usuario ha solicitado son en realidad parte del esquema. Además, el sistema va a comprobar que el usuario tiene el derecho de acceso a lo que esté solicitando. Nos dice también que cuando un usuario intenta modificar los datos, el sistema gestor de base de datos también va al diccionario de datos para buscar restricciones de integridad que pueden haber sido colocadas en la relación. Si los datos satisfacen las restricciones, se permite la modificación. De lo contrario, el sistema devuelve un mensaje de error y no realiza el cambio. También dice que a estos diccionarios de datos se conocen como metadatos, que significan datos sobre datos. También tenemos un ejemplo de las tablas de diccionario de datos. Dice que las tablas precisas que componen un diccionario de datos dependen de algo del sistema gestor. También, como quiera, aquí tenemos un ejemplo de cómo esta empresa X tiene su diccionario de datos. Podemos ver que tienen la tabla, el número de columnas, las llaves primarias, el creador, el nombre, los ítems, bueno, entre otros. Como quiera, se describen las columnas de cada tabla, incluidas las tablas del diccionario de datos aquí se puede ver una parte de la tabla syscolumn, que describe la tabla de artículos de la mercancía de esta empresa X. Dice que que se debe tener en cuenta que estas tablas de diccionarios de datos tienen la misma estructura y deben adherirse a las mismas reglas de las tablas base, que tienen que tener claves primarias únicas no nulas y deben hacer cumplir la integridad referencial entre ellos. Y eso es todo por este capítulo. Con esto concluimos el modelo de datos relacional.